Hola, buenas tardes a todas y todos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Tardes. tardes. La, Bueno, acá estamos nuevamente. Hoy como otro docente. Ayer me vieron como el docente de tecnología. Hoy me ven como el docente de taller. Bienvenidos a todos y todas a la materia Taller de Diseño Industrial 1, en la cual ayer, como hacíamos un cierto paralelismo para poder entender lo que nosotros queremos transmitirles desde tecnología, y hacemos algunos pequeños paralelismos con esta materia, estuvimos comentando algunas cosas de lo que vamos a ir haciendo y de lo que vamos en realidad a aprender en esta materia. Bueno, primero voy a presentar al equipo de trabajo. Esperen porque mientras hablo con ustedes voy aceptando compañeros, así que los nombro por como yo los tengo acá en mi pantalla. Está Julio Sánchez Martínez, que es diseñador industrial, licenciado, es egresado de la UNLA. Después está Diego López, diseñador industrial. Todos son diseñadores industriales, así lo resumo. Diego López, que es egresado de La Plata. Marianela Jauregui, también egresada de La Plata. Mirela Felipe, también egresada de La Plata. Y como no iba a cambiar, también egresada de La Plata, Julia Veiga Cibanal. Este es el equipo de trabajo del turno tarde. Así que con nosotros van a compartir este año y este aprendizaje y este ida y vuelta que lo voy a reiterar, aunque parezca tedioso o aburrido, pero que tiene que ser dinámico. Este ida y vuelta entre nosotros tiene que ser bien afilado, tiene que ser un día a día constante para que resulte. ¿Por qué? Porque el aprendizaje del diseño industrial no es meramente repetir una cierta actividad o una disciplina, porque si no nosotros estaríamos de alguna manera incumpliendo con el objetivo de enseñarles, sino que el objetivo sería replicar lo que nosotros somos como profesionales y no tiene que ser eso. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es enseñarles, transmitirles los conceptos principales y básicos del diseño industrial, las herramientas fundamentales que ustedes deben saber manejar, y no solo saber manejar, sino saber dirigirlas y usarlas en pos de y en beneficio de su trabajo, que no es ni más ni menos que resolver problemáticas. ¿Y qué es resolver una problemática o una necesidad? ¿Qué consideran ustedes que es una necesidad? A ver, alguno por el chat o abre el micrófono y lo dice. Puede decirme hasta la que se encuentra en el diccionario, no sé. ¿O qué consideran que es una necesidad? una necesidad es algo que una persona considera indispensable, Bueno, puede ser, sí. pero no tiene por qué serlo. Tipo, No, no, a ver. Acá dicen la carencia de algo, está muy bien. Eso es una necesidad, la carencia de algo. Está Una necesidad muy... también puede ser algo que nos sea como una comodidad para nuestra vida, algo que nos Sí, ayude a, como a desarrollar algo, sí, una tarea mejor. sí, está bien. Todas son válidas.
Ahora, nosotros como diseñadores tenemos que entender que hay necesidades más complejas que otras, que hay necesidades que realmente tienen una cuestión de esto de la carencia que realmente son necesarias y otras que no lo son. Y ahí es donde nosotros la respuesta a esa necesidad o a esa problemática la vamos a dar a través de un objeto, ¿bien? De un producto. De un producto que tiene que ser producido o fabricado en serie. Con esto, ¿qué quiero decir? Muchos. Eso es el diseño industrial. ¿Está bien? Después podemos hablar de escalas de producción, de lo que sea, pero en realidad siempre tenemos que pensar en objetos que se resuelven no para fabricar 1, 5, sino estamos hablando de mayor escala. ¿Esto qué quiere decir? O esto, ¿por qué lo aclaro? Porque lo que hablábamos ayer en relación a la tecnología, de que ustedes van a tener que conocer el material y conocer los procesos para ver cómo transforman ese material en cuanto a la forma que ustedes le hayan dado al objeto, bueno, pasa por ahí. Nosotros podemos totalmente modificar un objeto que se haga en poca producción o que sea de baja escala a un objeto que es de una escala o serie mayor. La forma va a cambiar, por más que estemos hablando del mismo producto, porque la materialidad de la tecnología es una condicionante, la cual en ese aspecto va a cambiar. Pero bueno, nosotros acá vamos a llevar a cabo durante este año un ejercicio en el cual va a ir de menor a mayor en cuanto a los trabajos prácticos y en cuanto a los conceptos. Vamos a empezar con conceptos casi intuitivos, casi conceptos que ni siquiera ustedes los van a tener que leer, sino que los van a tener que aplicar, para luego, para posteriormente, a medida que transcurramos el año, sí vamos a empezar a aplicar otros conceptos, otras condicionantes, en las cuales van a ser parte de la resolución de los diferentes temas o problemáticas que vamos a ir desarrollando. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes al principio arrancarán de una manera casi didáctica, casi abstracta, tratando de repetir el ejercicio y la búsqueda de objetivos muy sencillos. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que si ustedes a fin de año quieren correr, antes tienen que caminar y antes tienen que gatear. Si no hacemos este ejercicio, no vamos a lograr llegar a correr. Nos vamos a tropezar antes. Por eso, más allá de que tal vez el ejercicio parezca casi automático, casi que no hay elementos para pensar o discutir, como sí los hay siempre en un proceso de diseño, sí cuando nosotros tenemos que resolver una necesidad o problemática, por eso hablamos no de problema, sino de problemática, porque podríamos definir que el problema está acompañado por un entorno o por un contexto de dificultades, de condicionantes. Eso es lo que determina o denominamos nosotros problemática o necesidad. ¿Por qué? Porque un objeto no se resuelve solamente viendo una forma y si me gusta o no me gusta, sino que se resuelve cumpliendo condicionantes de uso, de función. Tenemos que tener en cuenta a qué usuario está destinado. Tenemos que tener en cuenta si ese objeto se vende aquí o se vende afuera, porque hay cuestiones culturales. Más allá que nosotros podemos estar inmersos en lo que denominamos globalización,
pero no es tan así. La cultura no es globalizante en todo sentido, porque si nosotros podemos evaluar o podemos hacer acá una encuesta sobre gustos o sobre necesidades, seguramente que no compartiremos los mismos gustos y necesidades de otros países o de otros sectores del mundo. ¿Está claro? Entonces, lo que el diseñador y lo que ustedes aquí en este primer año se van a llevar es aplicar una metodología proyectual, una búsqueda de datos, de información, la cual les permita a ustedes resolver y así poder generar una forma o una morfología, porque ustedes van a estudiar la forma, eso es la morfología, la cual se reduce en un producto. Fíjense lo complejo del trabajo, lo complejo del método. Uno parece que acá cuando lo cuenta es solamente una cuestión de cumplimentar pasos. Hago esto para luego hacer lo otro, para luego hacer lo otro, y obtener como fin un objeto. Pero no es tan sencillo. Porque cuando nosotros empezamos a buscar información, vamos a encontrarnos con una búsqueda muy compleja en cuanto a información teórica, información técnica, información de formas, hay objetos que ya anteceden a lo que nosotros vamos a tener que resolver, porque no es que nosotros inventamos. Nosotros, por lo general, nos contratan para resolver necesidades existentes. Y por ende, nosotros vamos a tener que ser capaces de resolver un objeto que se inserte en ese rubro, en ese conjunto de productos que ya existen y que ya resuelven esa necesidad problemática. Es aún más complejo, tratando de no repetir lo existente, porque si a mí me contratan y yo, como resultado, otorgo un objeto que es igual o de similares características de lo que hay, ¿cuál es el beneficio que yo le estoy dando a esa empresa para que ese objeto pueda ser vendido, pueda ser elegido, pueda ser seleccionado por ese grupo de usuarios que va a ir a comprar X objeto? Entonces, bienvenidos al taller, a este taller que ya tienen un trabajo práctico en el cual lo tienen en el aula, ¿verdad? ¿Ya lo descargaron? En el cual tiene dos partes. Sí. Tiene dos partes el trabajo práctico. Bien, vamos a compartirlo. Y ahí dice, interpretar las herramientas conceptuales y proyectuales para generar y comprender la generación de la forma. Introducción a la morfología. Antes de saber diseñar, antes de decir vamos a trabajar en un proceso real de diseño, tenemos que empezar por el principio. Hay muchas maneras de generar la forma, de construir una forma. Lo que sí es que ustedes, como futuros diseñadores, tienen que ser conscientes de la generación de la forma. El diseñador tiene que ser capaz de explicar por qué y para qué hizo esa forma. No es que la forma surge de la inventiva o surge de un estadio de creación, porque no es así. Nosotros en la industria no tenemos los tiempos que tal vez
puede tener un inventor o alguien que se considera inventor, en el cual espera a su etapa de creatividad y mientras tanto espera. La industria no te permite esperar. La industria necesita resolver, porque hay un proceso productivo que está parado, porque hay un proceso comercial que está esperando el producto, porque hay usuarios que se supone están esperando el objeto para poder comprarlo. Entonces, no se puede esperar. Hay que resolverlo. Y las resoluciones son rápidas, constantes y dinámicas. ¿Qué quiero decir? Uno puede resolver algo, corregirlo, producirlo, y luego ese objeto sigue en su estadio de verificación y en su estadio de producción. Por eso, el trabajo práctico número 1, ustedes lo que van a tener que hacer es una búsqueda de la forma. ¿Cómo lo van a hacer? Ahora vamos a dar una guía de cómo va a ser este ejercicio. Y todo lo vamos a hacer con maquetas de estudio. La búsqueda va a ser a través de la maqueta. Con cartón, con cinta de papel, con telgopor o polietileno expandido, con, bueno, cartón ya lo dije, cualquier elemento que ustedes puedan tener en su casa, puedan conseguir y puedan transformarlo. Alambre. Ahora vamos a ver qué otras posibilidades. Y el trabajo práctico, que en realidad es parte del mismo, con el resultado de la primera etapa, ustedes van a tener que generar una forma, pero esta vez la forma solamente va a tener que ser. En el primero, ustedes van a tener que obtener un volumen cerrado. Volumetría. Y en el segundo, o en la etapa B, van a tener que generar una estructura. Un elemento portante que soporte el resultado de la etapa 1. A. ¿Está bien? Entonces, yo desarrollo la parte 1, obtengo un resultado y le voy a tener que generar un pie para que se comprenda o entienda. Algo que lo soporte, que lo sostenga. Ya ahí empezamos a darle una condicionante de funcionalidad y uso al segundo elemento que ustedes tienen que diseñar. El primero es totalmente libre y abstracto. Ustedes solamente tienen que cumplir con el hecho de generar un volumen. En cambio, en el segundo, deberán diseñar un soporte, una estructura, utilizando solamente elementos lineares y laminares. No puede haber volumen cerrado. Obviamente que estamos hablando que yo genero una estructura, una mesa, y puedo considerar que hay una volumetría virtual, ¿no? Porque hay un volumen que ocupa esa mesa. Pero no es cerrado. ¿Se entiende el trabajo práctico? Ahora vamos a dar un ejemplo. Entonces en la parte 2 tenemos que hacer la maqueta. En el 1, En el 1B. en el 1 y en el 1B. En los dos vamos a trabajar con maqueta. En la búsqueda formal volumétrica también. Ah, ok. ¿Está bien? Bueno, ahí están por lo menos. Creo que entraron todos, así que seguimos. ¿Hasta acá se entiende? Ahora vamos a explicarlo brevemente y tal vez después esta guía la dejemos en el aula para que se la descarguen y así poder
comprenderlo mejor. Bien. Perdón, Fede, justo cuando se corté quería agregar algo. La idea, chicos, es que el objetivo del trabajo práctico, como les decía Fede al inicio, es que en esta primera búsqueda de la forma, ¿sí?, del volumen, que sería la parte 1 del trabajo práctico, ustedes empiecen a conocer el lenguaje de la forma, por eso la transición entre dos figuras y lo que ahora se va a explicar en más detalle. Porque piensen que para diseñar y trabajar con la forma, si no conocemos el lenguaje de la forma, porque es un lenguaje nuevo, es muy difícil poder crear un objeto sin conocer el lenguaje. Entonces, el objetivo del trabajo práctico es poder empezar a introducirnos en el lenguaje de la forma para entonces después empezar a darle más características con criterios a eso que estamos proyectando. Bien. A partir de dos figuras básicas, pueden ser en pares o pueden ser en tríadas o en tres, eso es una tríada, tres figuras. ¿Saben lo que es una figura? Es un elemento, es un plano, podríamos considerar que es un plano la figura, que está delimitada, que tiene una forma X. Entonces ahí empiezan a aparecer las diferentes figuras. Pero la figura es 2D, tiene X y Y. Nosotros, a través de dos figuras, vamos a construir un volumen en el cual, si nosotros generamos una relación formal entre esas dos figuras, lo que vamos a lograr es obtener una volumetría. Y aquí está la búsqueda personal y el interés de cada uno, de darle a esa búsqueda mayor impronta, en la cual seguramente obtendremos formas extrañas, abstractas, tal vez hasta extravagantes, porque no es que tenemos que relacionarlas a ningún objeto, no nos importa. Podríamos considerar que este ejercicio están haciendo una obra de arte. Véanlo desde ese punto de vista. Una obra de arte es un objeto en el cual en la comunicación es bastante dispar. Digo, comunica o transmite varios o muchos mensajes ese objeto. Uno puede pensar que es algo, que es una cosa, otro puede creer que es otra. Entonces, pueden pensarlo hasta desde ese punto de vista. Lo interesante es que ustedes empiecen a entender que tal vez uniendo dos círculos a una cierta distancia, podemos generar un cilindro. Entonces, no es que el cilindro, porque cuando nosotros nos lo enseñan como que existe y es un volumen básico. Sí, pero para generar ese volumen básico hubo que hacer un ejercicio previo. Y esto lo podemos pensar desde la generación de la forma, que es el punto. Ese es el elemento básico y principal. Esto es la Gestalt, en el cual el punto, en la sucesión de puntos, genera la línea. Esa línea, en la sucesión de puntos, construye un plano. Ese plano, en el uso con otros planos, en los cuales se intersectan en algún lugar o algo, empiezan a generar volúmenes. ¿Está bien? Eso es básicamente el primer paso de la generación de la forma. Nosotros, para hacerlo un poco más divertido, más libre, más entretenido, van a tener la libertad de usar lo que ustedes quieran, las figuras que ustedes quieran y obtener las formas que ustedes quieran. Por ejemplo, ¿están viendo que cambié? Sí. ¿Se ve el cambio? Bien.
Ahí encontramos un sinfín de figuras, algunas que son reconocibles y otras que son un poco más complejas. Hay estas y muchos más. Ustedes pueden trabajar con cualquiera que les interese. Ahora, esos volúmenes que ustedes van a generar, vamos a hacer maquetitas de estudio de aproximadamente, como dice ahí, de 7 centímetros o 70 milímetros por 7 de base y un alto de 10. Aproximadamente. Si quieren trabajar, eso sería un prisma rectangular. Si quieren trabajar con un cubo porque quieren que ese pasaje formal entre una figura y otra tiene una proporción más del cubo, lo hacen. No es algo que lo tienen que seguir a rajatabla. Lo que estoy definiendo acá es más o menos el tamaño. Y el tamaño responde a que tiene que ser asible. Asible, estoy hablando de que se puede tomar con la mano. ¿Está bien? Esa es la escala que van a trabajar ustedes. Que uno a ese volumen lo pueda tomar con la mano. No con las dos, porque ya estamos hablando de una volumetría mayor. Con una. Y acá dice, a tener en cuenta, muy importante, una manera de generar formas es a partir de unir los puntos de una figura con puntos de otra, aplicando ciertas leyes de operación o ciertas leyes que tienen que ver con la geometría de cada figura. Entonces, yo si tomo un cuadrado, si tomo un hexágono, yo tengo que saber cuáles son los elementos de esa geometría. Entonces yo sé que tengo lados rectos y tengo puntos que son los vértices de esa figura. Yo esos no los puedo evitar. Los voy a usar a esos vértices. Tienen que ser usados todos. No puedo dejar de usar a alguno. En cambio, tal vez hay algunas otras figuras que no tienen una cierta restricción, pero bueno, nosotros tenemos que condicionarlas un poco. Y como dice ahí, tal vez si yo estoy trabajando con un círculo o con un elemento en el cual todo su perímetro es una línea curva y no hay vértices que me definen una línea y que acá empieza y termina un lado y empieza y termina otro, tal vez podemos empezar a definir que a ese círculo lo dividimos en 3 partes iguales o en 4 partes. Entonces estamos trabajando con las generatrices y directrices de ese círculo, o podemos estar trabajando con el diámetro, o estoy trabajando con un cuarto de ese círculo. Entonces, hay ciertas condicionantes que uno tiene que tener en cuenta para poder generar estas volumetrías. Después dice, cartón, hilo, cinta de papel, papel de diario, tela, lo que tengan, lo que ustedes consigan y les sea útil y fácil de trabajar, porque a lo mejor algunos van a trabajar de una manera con un material que con otro, entonces van a encontrar y se van a ir ustedes adecuando a qué materialidad les sirve. No hay restricción en ese sentido. Lo único es que nosotros tenemos que ver como resultado el volumen, no algo amorfo o algo que no me permita. Se pueden mezclar. Acá me preguntan, profe, ¿podemos usar Meet? En realidad el Meet también que se corta de un momento a otro. Lo que pasa es que cuando tenemos que grabar es más complejo. El Meet a mí no me permite grabar. Entonces es más difícil. En el caso de grabar la clase, el Zoom te permite hacer la grabación.
Por eso usamos esto. Y después, ¿se pueden mezclar materiales, por ejemplo, cartón y té? Sí. No, la vamos a subir a la guía. Después de explicar, la subiremos. Igual, nuestra intención siempre es que presten atención a las charlas. Pregunten, porque por más que nosotros subimos la guía no explica paso a paso o con detalle como yo estoy explicando. La guía es mucho más banal. Está explicado, está solamente esbozado. Entonces hay cosas que se pueden perder si no estuvieron prestando atención o no tomaron apuntes. Es bueno que se acostumbren a tomar apuntes, más allá que estemos en la virtualidad. Bien, seguimos. Esto ustedes después lo van a leer con tiempo. Cuando esa maqueta de estudio que ustedes realizaron la tengan que trasladar a la hoja y dibujarla, acá hay una técnica muy sencilla de cómo generar un prisma como guía para dibujar dentro de él ese pasaje formal. Esto después lo hacen, lo vamos a poner en práctica y en próximas clases lo vamos a retomar y ver si lo entendieron. Ahora bien, un ejemplo. Yo voy a tener una figura que la voy a tomar como base y una figura que la voy a tomar como techo. ¿Bien? Base y techo. En este caso, en el ejemplo 1, yo tomé un pentágono y un círculo. ¿Qué sucede? Yo tengo una figura que tiene lados, tiene vértices, y termino en una figura la cual no tiene lados. Sí podría generar vértices, los cuales esos vértices pueden ser, si yo divido esa figura en 4 partes iguales, ¿no? Los cuadrantes que denominamos del círculo. Fíjense, es un ejercicio en el cual nosotros acá vemos cómo la figura empezó a perder su identidad como figura de lados, si decimos que vamos desde la base al techo, para terminar en el círculo. Ahora, en el medio hubo un pasaje formal que muchas veces no se puede identificar. A ver, no hay un quiebre en el cual nosotros decimos, acá se terminó, dejó de aparecer la arista y acá empieza a aparecer todo un lado curvo. Eso lo vamos a ir probando y lo vamos a ir viendo en la maqueta. Por eso está bueno que directamente arranquemos a hacer maquetas de estudio, a trabajar con la materialidad, con lo real. En este otro ejemplo, nosotros tenemos 2 figuras que tienen sus vértices definidos y tienen sus lados definidos. Fíjense que la construcción es más clara, porque aquí lo único que hacemos, en este ejemplo, es unir, y como en este caso tenemos más vértices en la figura de base que en la figura de techo, tenemos que empezar a repetir o a generar uniones. Pero este es un ejemplo. Si yo aquí, en este vértice principal, o en este vértice que se ve acá adelante, uno de estas aristas que se crean y que me generan esta cara, yo la vinculara con el de atrás, con el punto de atrás, ya se modifica, ya es otro volumen. Fíjense que tenemos una variabilidad enorme, una posibilidad enorme de búsqueda de formas, más allá de que trabajemos con las mismas figuras. La intención nuestra es que
cada ejemplo que hagan, que lo define el TP, mínimamente tienen que hacer 9 búsquedas, sean distintas, todas con distintas figuras. ¿Estamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bárbaro, genial. Cualquier cosa, alguien se detiene y me dice, no, no entendí. Ahora, Profe, sí, cuando se refiere a 9 formas distintas, ¿se refiere a 9 maquetas distintas? 9 maquetas de estudio, sí. Maquetas de estudio estamos hablando de maquetas que se deben hacer rápido, que deben ser de resolución sencilla. No tenemos que estar días ni horas haciendo esas maquetas. Tienen que ser resueltas, a ver, ustedes están comenzando, tal vez una maqueta les puede llevar, entre que cortan, arman, todo, pegan, 1 hora, pero tienen que ser de resolución simple, no tienen que estar pintadas, no tienen que estar, vamos a decir, no es que tiene que tener una definición o una terminación de entrega final. No. Es que nosotros nos permita reconocer el volumen, nada más. ¿Está bien? Pilar, debe ser problema de tu conexión, porque yo no estoy frizándome ni nada. Porque me dicen acá que se corta cada rato. Sí, debe ser de ella. Por eso, no, porque yo estoy viendo y no. Bien, seguimos. Más allá de esto, de que ustedes van a trabajar con un elemento base y con un elemento techo, también pueden trabajar con el paralelismo y con la distancia entre ellos. Es decir, yo puedo agarrar la figura de arriba e inclinarla, puedo deslizarla hacia un lado o hacia otro. Entonces, ese paralelismo que teníamos sigue siendo paralelismo, pero ya hay un desfasaje. Yo puedo tener un ángulo, puedo rotarlas y todo lo que a ustedes se les ocurra. En la misma maqueta, ¿podemos trabajar diversas figuras o tiene que ser la misma? No. La maqueta, el volumen se va a crear a partir de 2 figuras distintas. No trabajen con la misma figura, pues si no, no hay un trabajo formal rico. Digo, yo no voy a trabajar con un hexágono en base y un hexágono en la parte superior. Trabajaré con un hexágono y tal vez trabajo con una figura que tenga algún sector o algún tramo curvo. Entonces, cuanto esa búsqueda sea más rica, va a ser mejor, va a ser mucho más interesante. Es como arranqué la charla. Si yo hago 2 círculos, no los corro, no los deslizo, no hago un cilindro. ¿Cuál es el sentido de hacer un cilindro? Creo que ninguno, porque ya es reconocido, lo reconocemos a esa forma. La intención es que ustedes empiecen a entender cómo una forma compleja se generó a partir de unir 2 figuras. Y esto es una manera de generar volumetrías. No estamos diciendo que es la manera, es una. Acá me preguntan, ¿se puede doblar una de las figuras? Como que el techo se curve. No digo que no. Yo diría que de última, eso lo pueden dejar para una propuesta de las últimas, cuando ustedes ya empezaron a entender el proceso de cómo se generan las volumetrías. ¿Está bien? Vayan de menor a mayor. Después, correrla, descentrarla, en ángulo, eso
Después dice, ¿se puede superponer figuras laminares hasta crear un volumen o tiene que ser hueco en el medio? A ver, en realidad no estamos hablando de un volumen hueco, estamos hablando de un volumen cerrado. Hagamos de cuenta que es un volumen macizo. Ahora, no entiendo lo de superponer figuras. En realidad, si yo en el mismo plano pongo otra figura, no hago nada. De última, podría, y esto por lo que están preguntando, no es que lo estamos pidiendo, yo podría decir, bueno, ¿qué pasa si superpongo, por decirles algo, un círculo con un triángulo? Entonces va a crearse una figura nueva que no existe, que es algo como un círculo que tiene unos pequeños puntos que sobresalen, que vienen a ser los ángulos del triángulo, siempre y cuando ese triángulo sea mayor al círculo. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Pero me parece que todo lo que están proponiendo es interesante y de última, aquel que tenga el interés de hacerlo, lo propone en las correcciones. Tratemos de entender el inicio del trabajo práctico, de cómo arrancar. Arranquemos por procesos de reconocer fácilmente la figura y de reconocer fácilmente cómo creamos el volumen. Después, cada uno profundiza y me parece más que interesante que tengan ya estas propuestas desde el inicio. Pero vayamos paso a paso. ¿Para qué? Porque cuando nosotros nos encontramos con productos muchos más complejos que existen en nuestro entorno, esto es una pava eléctrica o una jarra eléctrica, después podríamos definir si una jarra, podríamos decir, acá hay una conjunción de volumetría, ¿no? Hay una adición de volumetrías, o podríamos decir que hay una adición y una sustracción. Hay otros pasos que se irán desarrollando y viendo en otras materias y que irán viendo ustedes a medida que transcurramos el año. Pero la intención es que ustedes, porque así es como tiene que trabajar la cabeza del diseñador, siempre ustedes tienen que reconocer la morfología. ¿Está bien? Porque la forma del diseñador no es solamente crearla por crearla. Más allá que el día de mañana ustedes no van a ponerse a hacer este ejercicio, porque la forma va a salir sola, y ya ustedes van a tener las herramientas suficientes adquiridas para poder decir, yo lo pensé de esta manera, por esta manera. Lo importante es que ustedes empiecen a hacer estos ejercicios. Entonces, yo puedo determinar que una pava surge de el cuerpo principal haber unido un círculo con otro círculo de diferente dimensión, uno más grande que el otro. ¿Por qué? Porque yo necesitaba un elemento que tenga base, que se sustente, que esté equilibrado, porque si esto está desequilibrado en cuanto a su función real, yo no puedo tener una pava que al tener agua caliente se caiga. Entonces, la manija, podríamos decir que es una elipse con un círculo, ese círculo una elipse, y luego una elipse más grande, y que su contexto o ese volumen creado no es en un prisma rígido, sino que yo tal vez fui curvando ese volumen creado, ¿está bien? Curvé esa unión entre ellos para obtener casi algo parecido a un cuarto de dona o a una mitad de dona, a un ovoide. La parte superior podemos estar hablando
de una esfera, de una mitad de esfera. Ahora, esa mitad de esfera, ¿cómo puede haber sido? Tal vez la unión de un círculo con un cuarto de círculo, o de un cuarto de círculo en el cual se rotó en un eje. Y por último tenemos el pico vertedor, en el cual se pensó en unir un triángulo y un punto. Ni siquiera estamos hablando de una figura, un punto en el espacio. ¿Está bien? Esto es un ejemplo de lo que ustedes el día de mañana tendrían que lograr, y casi hacerlo de manera automática. Que su ojo, cada vez que ve un objeto, logre esto, sintetizarlo. Eso sirve mucho para entender la forma y para posteriormente crear la forma. ¿Está bien? Ahí veo a una compañera, perdón, ahí veo a una compañera que está con la botellita, está muy bien, ya empieza a hacer el trabajo. No sé quién quería hablar. Yo, Fede, decía Julia. que para llevarlo a algo que conocen, un texto está generado por un montón de palabras que tienen un orden y generan una frase. Uno no empieza a hacer la descripción de cuál es el verbo, el predicado, pero para aprender a poder leer esa frase, inicialmente en algún momento en la escuela aprendieron toda esa secuencia de entender cómo se crea una frase. Trasladándolo a la creación de la forma, nosotros haciendo este desglose sobre esta pava eléctrica, estaríamos haciendo un poco ese mismo recorrido de entender cómo está conformada cada parte de esta jarra en diferentes volúmenes. Serían las diferentes partes de la frase, en este caso, los diferentes volúmenes de la jarra, que en su conjunto generan una nueva forma, un nuevo objeto, ¿sí? Por eso es importante hacer nosotros este camino inverso de entender cuáles son todas, y ustedes tomar el ejercicio, a partir de que empiecen a entrar en este tipo de ejercicios, en observar los objetos que los rodean y ver si pueden desglosarlos en estos diferentes volúmenes, como hizo recién Fede con la pava, ¿sí? Hacer la habitualidad de observar eso los va a ayudar un montón a después poder crear formas, porque las van a empezar a entender y a leer mejor. Ahora bien, para poder entender esto que les habíamos dado, que es el marco teórico, y acá dice, el diseñador industrial como creador, ¿qué hace? Recoge información para luego trabajar con ella, entonces empiezan los procesos de la metodología, en el cual primero nosotros abordamos la búsqueda de información sobre la problemática que debemos resolver, que en este caso la problemática ¿cuál es? Generar una volumetría a través de pasajes formales. Entonces, este ejercicio que ustedes van a hacer, que en este caso es un ejercicio directamente práctico, porque ustedes van a llevar a la práctica y van a hacer maquetas de estudio, no deja de ser o de empezar a aplicar el proceso metodológico. Más adelante, ustedes van a tener que abordar información teórica, van a tener que buscar información escrita, van a tener que buscar información sobre objetos, sobre elementos a contener, van a tener que conocer al usuario. En este caso, todavía no. Hay menos información por recoger, pero no quita que no es importante. Entonces, si nosotros volvemos a la guía, esto es parte de nuestra información a reconocer. Primero tenemos que saber qué cantidad de figuras existen y que son posibles de usar. Después, entender esto de lo que es un pasaje formal y entender que hay que respetar ciertas condicionantes. Todo eso es información, la cual ustedes la tienen que recabar, entender, asimilar, para luego aplicarla en este paso de
construcción del volumen. ¿Qué quiere decir con esto? Que empezamos ya a aplicar de una manera casi práctica, pragmática, porque la llevamos directamente y no es que tenemos que hacer un análisis escrito, presentar un informe, nada por el estilo, pero empezamos a cumplir estos pasos. Y vamos a analizar todo para resolver y para dar dos soluciones a este problema o a esta problemática, que es generar un volumen asible. Vamos a elegir en ese proceso de búsqueda una. Ustedes la van a elegir y van a tener que justificar por qué la eligieron. Porque les gustó, porque el trabajo formal, porque encuentran que el pasaje formal entre X figura y X figura nos permitió observar cómo una línea recta, que en este caso era al lado de una figura, se convierte en una cara curva. Entonces nos parece interesante ese pasaje que existe, que no sabemos dónde empieza y dónde termina bien, porque no es exacto. Acá no hay una matemática exacta, salvo que nosotros pusiéramos una figura que nos delimita y que nos genera como un corte, un quiebre. Tal vez en una búsqueda que ustedes hagan con 3 figuras, una que usen de base, una que usen como figura media y una que usen como figura superior, puedan entender esto que digo, que hay un quiebre, un corte, según la figura que utilicen. Y que esto es los pasos que nunca nos vamos a olvidar y que vamos a estar constantemente utilizando y aplicando en este año, sea el trabajo práctico que sea, no importa. Tal vez tendrán más, menos que investigar, más, menos que concluir. Vamos a ser más ordenados. Más o menos que relevar. Entonces, tal vez al principio está todo pautado, todo indicado, y no hay mucho por replantearse, ni por analizar, que es el paso 2. El paso 3, que es la idea, esto por ahora no lo vamos a usar, pero yo acá puse como la síntesis de lo que un diseñador tiene que manejar. Estos 5 pasos son los esenciales, son los cotidianos, son como nuestra cabeza tiene que empezar a pensar y a ver los objetos. Automáticamente nuestra cabeza cuando ve un producto dice, y empiezo a relevar, este producto está destinado para tal usuario, cuál es su uso, cuál es su función, por qué lo habrán pensado de esta manera, por qué usaron esta materialidad, se usa con esta mano, se usa con 2 manos, se conecta a la electricidad, no se conecta, así. Es como un diseñador empieza a ver los objetos, ya no los empieza a ver por una cuestión de gusto, me gusta porque es rojo, amarillo o el color que sea. Tiene que empezar a pensar como diseñador, a tocar los objetos, a palparlos, a tenerlos en la mano, porque la textura, el tamaño, el peso es importante. Bien, nos quedan 3 minutos, vamos a tratar de no volver a conectarnos, así ya. ¿Dudas? Esta guía la vamos a subir, la vamos a dejar en el aula después. Al finalizar el día lo vamos a dejar. Sí, Sergio. ¿Qué tal? Buenas tardes. El tema de la forma de las figuras es infinito de las formas. Sí. O sea, yo acá dibujé para dar un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, este tipo de figuras se podría tomar. Más allá que son complicadas.
Sí, por eso dije, la intención es trabajar con figuras que de alguna manera son reconocidas. No que ustedes inventen sus figuras, porque si no es infinito. Perfecto. ¿Está bien? Sí, sí, listo. Por eso hay cierto como pequeños condicionantes. Yo no digo que no lo hagan, porque eso ahí va a estar en la riqueza de la búsqueda. De última, yo lo que haría sería empezar por las figuras más reconocidas, y si ustedes luego, para las últimas propuestas, se animan a hacer algo totalmente loco, por decir una palabra, porque como no hay una condición de función ni de uso acá, háganlo, no estoy generando un impedimento, al contrario, háganlo, tienen toda la libertad, pero está bueno que se ordenen en esta búsqueda, que la búsqueda sea de menor a mayor, ¿está bien? Pero claro, a eso es lo que voy, es infinita, o podríamos llegar a decir que es infinito. Bueno, por eso arrancamos este trabajo práctico y este ejercicio, porque en esa infinidad de propuestas, ustedes tienen que aprender a reconocer la construcción de la forma. Sí, Julia. No, sumando a esto que estás diciendo, minuto. un poco a lo que mostraba Sergio, es que por ahí les conviene, como tienen que hacer 9, y en esa búsqueda pueden hacer más incluso, les conviene arrancar por transiciones no demasiado complejas para poder empezar a entender despacio cómo pasa una línea. Perdóname un segundo, Julia. Hagamos esto, porque no queda tanto. Entramos, Julia repite esto, así les queda a todos claro. Si hay alguna duda más, porque las hay, las resolvemos y ya nos despedimos. Julia, repetí que... Sí, es breve. En realidad, la recomendación, que era un poco lo que mencionás vos, que no es que están limitados a hacer transición de figuras complejas, sino que por ahí les conviene empezar con transición de figuras simples para entender bien cómo llega una línea, de un vértice a una línea y demás, y a medida que empiecen a entender cómo son esas transiciones, vayan aumentando la complejidad, ¿sí? Es como querer empezar a correr cuando no saben caminar. Entonces, para no llevarse frustraciones, conviene que arranquen con figuras más simples y vayan aumentando la complejidad a medida que le toman la mano. Pero el que se anima, bienvenido, ¿cierto? Bien, había algunas preguntas que al cambiar se fueron del chat. ¿Cuáles eran? Si va a haber un foro para poder dejar consultas. Ahí lo volvieron a repetir. Las correcciones, nosotros vamos a hacer hoy es miércoles. El lunes próximo nos vamos a conectar rápidamente, vamos a evacuar dudas y después les vamos a dar la modalidad de esta cursada. A ver, lo importante es que ustedes empiecen a ver materiales y empiecen a ver cuáles son los materiales que les conviene o que ustedes pueden manejar, ya sea por la experiencia que hayan tenido en el taller o, digo, en el curso de ingreso o no. Entonces, a lo mejor algunos se sienten cómodos tallando un pedazo de telgopor, otros se sienten cómodos agarrando una figura de cartón, otra figura de cartón, con un alambre o un palo que le genere soporte de ambas, y después con cinta empiezan a revestir todo eso, empiecen a probar. La intención es que el trabajo práctico y la idea de que empiecen a trabajar con la maqueta es ir probando. No sabemos las capacidades de ustedes, las desconocemos. Es más, tal vez ni ustedes han tenido el proceso necesario para hacerlo. Entonces, empiecen a ver, empiecen a probar, pero con una condición: todo lo que hagan, toda la maqueta de estudio que hagan, la dejan, no la rompan,
no la tiren, porque si no, así no funciona una búsqueda. ¿Está bien? Uno tiene que probar, experimentar y dejarlo, si no salió. Pero dejarlo ahí para poder saber en qué se equivocó o tal vez se le encontró la vuelta para hacer o para comenzar a hacer estos volúmenes. ¿Está bien? A ver, lo digo de manera general porque desconozco cómo se manejan con los materiales. Todavía no sabemos su experiencia. A ver, ¿ustedes hicieron un trabajo en el curso de ingreso en el cual tuvieron que entregar una maqueta o no la entregaron? ¿La entregaron? Sí, Bueno, sí, hicimos. bueno, por eso entonces, pero yo tampoco me voy a regir por una maqueta que hicieron. Les vamos a dar un tiempo prudencial para que empiecen a practicar, a que ustedes mismos se den cuenta cuál material es más fácil o menos fácil para trabajar esto. Porque, a ver, tienen que hacer volúmenes. Entonces, para hacer un volumen, el cual nosotros tenemos que verlo como un volumen lleno, no es que tiene que ser macizo, pero lo tenemos que ver como un lleno. Entonces, tal vez ustedes hacen una estructura y la forran toda con papel. No lo sé. También hay una posibilidad de esa. Que hagan todas las uniones que ustedes generen, todas esas aristas que ustedes van a crear en el pasaje formal entre una figura y otra, tal vez después van recortando esas caras que se generaron a partir del pasaje y van armando el volumen. Fíjense que podría seguir hablando de un montón de posibilidades de generar una maqueta. Piensen a probar. Sí. Le pregunto para ver si entendí bien lo que hay que hacer. Hay que buscar figuras y hacerlas en maqueta a las figuras en chiquito, como usted pasó los centímetros, y después nosotros tenemos que armar una figura. No, un volumen. Un volumen, eso. Armar un volumen que tenga dos figuras diferentes en base y en techo. Claro. Una figura en base y una en techo. Ok. Esto nomás. Entonces, está claro que empiezan a aparecer un montón. Yo les di un ejemplo. Ahora, con esas mismas figuras yo podría generar otra forma distinta, otro volumen distinto, porque si yo uno los puntos de otra manera y a su vez a la figura superior la desplazo, ya cambié totalmente el volumen. ¿Está claro? Sí, sí. Bien. Y acá me dicen, profe, también tenemos que hacer la estructura que se pide en la parte 1B. Vamos paso a paso. Estamos arrancando con la parte 1. Además, no vamos a empezar con la parte 1B cuando ustedes tienen que hacer primero una búsqueda formal, elegir una, y recién ahí vamos a poder pasar a la segunda parte. ¿Está bien? Porque ustedes van a trabajar la segunda etapa con el resultado de la primera etapa. Entonces, no vamos a trabajar aún con esa segunda parte. Acá me preguntan, ¿cuáles figuras recomiendan para empezar? Y siempre son más reconocibles en cuanto es más simple armar un volumen con figuras que tienen lados rectos, ¿no? ¿Por qué? Pues son figuras mejor reconocibles, donde yo tengo un lado, tengo un vértice. Entonces es solamente unir vértice con vértice para que se cree una cara nueva. Si yo empiezo a unir caras rectas con caras curvas y empieza a complicarse un poquito. Yo arrancaría con dos figuras que tengan lados rectos, no iguales, está claro. Como recomendación, si se hacen las figuras en cartón, por ejemplo, y entonces las tienen fijas, una idea para hacer maquetas es pegándolas en el volumen de telgopor que les dimos con las medidas. Entonces ahí pueden empezar a ver cómo se unen esas aristas, ¿sí? O esos puntos con los otros puntos de la figura de arriba y de abajo, ¿sí?
hay un montón de formas, como les dijo Fede, pero por ahí una buena idea es que se las hagan en cartón, en algo más rígido, y empiecen a ver cómo llegan de un lado a otro esas figuras. Una pregunta. Sí, A estas figuras y a estas cosas que estás planteando, ¿las vamos a tener que dibujar después? sí, sí, a ver, aclaremos esto, como lo dije ayer. Estamos en una disciplina y en una carrera proyectual. Nuestras herramientas fundamentales, más allá de la escritura, porque digo, escribir bien para un diseñador es fundamental, porque ustedes tienen que saber escribir bien una idea para poder luego tenerla clara y así generar una forma, y que no es para nada simple ni sencillo, es muy complejo como yo, un mensaje que escribo, una frase que escribo, que va a ser la síntesis de mi objeto, se convierte en una forma tridimensional. Eso es muy difícil, pero bueno, eso a lo largo de la carrera lo van a ir aprendiendo, no importa ahora. Entonces, dibujar, claro, lo vamos a tener que dibujar también, pero de a poco. Sabemos que estamos en un proceso de aprendizaje, sabemos que acá puede haber gente que viene de una escuela, de un colegio industrial, o por sus trabajos tienen un conocimiento técnico o tienen la capacidad de dibujar, pero somos muchos y en este mundillo que estamos aquí, tratamos de empezar de a poco para generar una base y que todos estemos a un mismo nivel. Entonces, algunos tendrán que ponerle un mayor esfuerzo, otros un poco menor, pero iremos de a poco transitándolo todos juntos. ¿Estamos? Y me parece también, chicos, que entiendan que la maqueta y el dibujo no son por separado, siempre uno es soporte del otro, y muchas veces la búsqueda arranca dibujando, y cuando no pueden ver más allá de lo que están dibujando, hacer una maqueta los ayuda a ver lo que en el dibujo no podían, o al revés, hay veces que están haciendo la maqueta y no entienden cómo seguir, y el dibujo ayuda a resolver, terminar de entender la forma de la maqueta. Entonces siempre sírvanse de las dos herramientas para poder crear, digamos. Obviamente que en este trabajo nosotros les vamos a exigir las dos cosas, pero entiendan que en el proceso creativo las dos partes son importantes, ¿sí? Son formas de bajar ideas, papel y maqueta, y comprobaciones. Claro, y otra, no es cuándo. Ustedes no nos tienen que preguntar a nosotros, ¿cuándo arranco con la maqueta? ¿Cuándo arranco con el dibujo? No, son las herramientas que tienen que manejar. Entonces, ¿cuándo? Y seguramente, ante la necesidad de resolver algo, siempre tiene que aparecer alguno de los dos elementos. Tal vez algunos arrancarán con el dibujo porque les resulta más simple, ahí te doy, Diego, la posibilidad. Y otros tal vez arrancan con la maqueta, no importa, porque el proceso lo va adquiriendo cada uno, uno lo va moldeando a su manera de trabajar, pero no es que uno invalida al otro. Sí, Diego. Bueno, nada, me presento oficialmente, van a empezar a conocer mi voz, ya Federico me presentó, y aprovecho la ocasión para mencionarles, si bien ya hubo algunos compañeros que ya se sumaron al grupo de Facebook, los invito también a los que no alcanzaron a leer el mensaje, que también se sumen, los que tengan Facebook, los que tengan ganas, los que dispongan de la herramienta. Simplemente ese grupo de Facebook va a funcionar como complemento de lo que estamos haciendo, no es algo que necesariamente ni obligatoriamente tengan que estar formando parte. Pero bueno, los invitamos porque muchas veces la herramienta, la red social, tiene otra flexibilidad y aporta otras herramientas para la interacción con los contenidos que vamos a dar desde las plataformas oficiales, y también como complemento de las posibilidades que tenemos de conectarnos con esta herramienta. El grupo se llama Taller 1 DI-UNLA
2021. ¿Sí? Ahí les hago una visualización. Es muy simple. Bueno, y por otro lado, vamos a volver a la cámara. Por otro lado, quería aprovechar también el momento, el día, ya que creo que estamos ya terminando, por lo menos lo que respecta al día de hoy. Nada, en pocas palabras, y no necesariamente que lo hagan todos, sino el que tenga ganas, que nos cuenten brevemente cómo fue la experiencia de ustedes en el curso de ingreso que hicieron con Pablo López para para escucharnos y para que se escuchen entre ustedes sobre eso, contar la experiencia. Perdón, antes de darle paso a ustedes para cerrar, preguntan, porque estaban preguntando sobre los tiempos, ya está el cronograma en el aula virtual para descargárselo. Ahí, ¿qué es? Esto, ya está definido el día de entrega del trabajo práctico número 1, los días que nosotros estamos, o las semanas, porque es mejor pensarlo en semana y no por día, las semanas que están pensadas para la primera etapa, para la segunda etapa, para cómo tendrían que ir trabajando, un día libre para que ustedes tengan la posibilidad de generar su entrega, de ordenarla, de diagramarla, de presentarla como nosotros después, más adelante, explicaremos. Ya está todo aclarado, así que esto es parte de la metodología. Ustedes tienen un cronograma. Ya saben las fechas, no nos tienen ni que preguntar a nosotros. ¿Está bien? Ahora, creo que ahí no está, pero después lo vamos a aclarar. Vamos a dejar el enunciado que el lunes a las 14 horas, vamos a arrancar en horario. Hoy lo hicimos como para darle la posibilidad a que se ordenen por ser la primera clase, pero el lunes a las 14 horas o 14:15 vamos a dar comienzo con un Zoom y van a hablar ustedes de cuáles problemas tuvieron, qué no entendieron. ¿Está bien? Y vamos a hacer una corrección general, porque en realidad hacer una corrección me parece muy puntual. Veremos después, pero vamos a arrancar con un Zoom. Tal vez ese Zoom es corto y podemos generar un encuentro por medio de un foro o de un espacio virtual. ¿Conocen el Drive? Sí, la nube de Drive de Gmail. Sí, sí. Bueno, la idea es generar carpetas en un espacio virtual del nuestro, de la materia, donde les vamos a disponer ustedes van a crear una carpeta con su nombre y de manera casi virtual vamos a poder corregir. Entonces se genera un archivo en el cual a nosotros nos permite subrayar, hacer rayones, indicar y ponerle anotaciones y mensajes en su trabajo. Entonces es mucho más dinámico y es más fácil corregir que en el foro. ¿Está bien? Entonces vamos a tal vez usar ese método, pero no los quiero, porque la verdad que es interesante lo que propuso Diego, no quiero hablar más. Profe, tengo una consulta. Yo a veces trabajo a la tarde y quería saber Sí. si me puedo conectar a la noche o tengo que avisarle antes de conectarme a la noche. No, mirá, si es para una corrección o si es para cuestiones generales, no. Esto es como dijimos la otra vez. Si hay cuestiones de problemas de conexión o de trabajo, lo importante es que se conecten, no importa qué hora. Lo que sí van a tener que respetar los días de entrega. Ah, ok. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Y los días de correcciones, ahí se dificulta un poco porque si nosotros, porque son muchos, entonces, una de las posibilidades es que dividamos en grupos de alumnos y
un docente corrija con ese grupo. Entonces, si vos después no dejás para la corrección y te metés a la noche, ahí sí tendrías que dar aviso. Ok, bueno, entonces voy a Porque, estar pendiente. porque para una cuestión del seguimiento de tu trabajo, ¿me entendés? Melanie Sí, es sí, la que sí, está sí. hablando, ¿no? Sí, Bien. Melanie Porque, Rincón, sí, sí. porque los docentes no somos los mismos a la noche que a la tarde, digo, no todos. Algunos sí. Ok, En el caso que justo, podríamos poner que te toque algún docente que esté en los 2 turnos. Bueno, pero vemos, ya es más. Después lo vamos más. viendo, no te preocupes. Sí, 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 igual yo cualquier cosa le aviso. Bueno, perfecto. Bueno, ¿quién quiere empezar a comentar algo con lo que propuso Diego? ¿Qué les pareció el curso? Bueno, voy a romper el hielo. Bien, Sergio. Por ser el más joven, para que se animen los demás. Está muy Bueno, bien. a mí como docente, Pablo, me pareció muy didáctico. Yo tengo una profesión, ya pasé por la universidad, y la verdad que me parece total, no sé si es la edad o la experiencia ya, pero el trato de la facultad hacia los alumnos es totalmente distinto a la que tuvimos hace 30 años atrás. Yo pasé por la Facultad de Derecho, soy abogado, y en la facultad hace 30 años atrás nos trataban como universitarios, o sea, yo creo que acá los tienen tratando como alumnos secundarios. O sea, tienen más contemplación. Micrófono abierto, por favor. Tiene más contemplación por el alumno que el que tenía en aquella época. Antes nos daban los temas, nos daban las clases y arreglate como puedas. Hoy es distinto, hay un apoyo al alumno. Con respecto al curso introductorio, me pareció interesante porque por lo menos nos mostró de qué se va a tratar la carrera. Si bien a mí yo tenía una idea, no estaba tan convencido de lo que era. Y bueno, me pareció importante y si fue muy básico, fue una forma de mostrarnos lo que va a ser nuestra profesión o nuestra carrera en todo su desarrollo, ¿no? Básicamente eso es lo que quería decir. Bueno, muy bien. ¿Otro? Estuvo bastante bueno. Uy, ¿qué más va a hablar? Nicolás, habla. Ah, ok. Yo a la carrera entré sin tener mucha idea de nada. Yo iba a estudiar diseño gráfico, pero me pareció muy aburrido, entonces dije, bueno, a ver, con diseño industrial. Y no sé, presentó la carrera bastante bien y como que ya me enganché. Tipo, estuvo piola para ver qué onda y nada, me terminó gustando. Bueno, tenés toda la razón. ¿Qué más? Sos jodido. A mí me sirvió mucho, profe, en entender el diseño de otra forma. Yo el diseño lo veía más de una... no tanto el diseño, sino la carrera en sí. Lo veía de una parte mucho más técnica. Y me di cuenta que es un conjunto de investigación, diseño y técnica, la parte técnica también. Eso me ayudó bastante. Bien, bien, bien. ¿Otro? Hola, Anaí, ¿cómo están? A mí Hola, Anaí. me sirvió por dos cosas, para saber bien, digamos, más allá de lo que es la carrera, un poco con lo que es la universidad en Argentina y todas las materias, a ver en qué contexto, ¿no? A dónde apunto con la carrera, o sea, para qué lo voy a utilizar, en qué contexto, ¿no? Me abrió un poquito más el panorama, pero aparte descubrí una versatilidad de cosas que uno pensaba que el diseño era una parte y te da la chance con los profes invitados que ya están trabajando de diseñadores, tanto de textiles como de herramientas, a que es muy amplia la industria y es muy divertida. O sea, a mí todas las clases me fueron muy útiles, muy prácticas. La verdad que el ingreso estuvo muy bueno, es muy motivador, fue muy motivador el ingreso. La verdad que sí.
¿Otro? No, no se te escucha, Adrián. Ya, entre todos, en los grupos de WhatsApp, entre todos hablábamos de lo que en el grupo de ingresos se estuvo viendo. Y para mí el ingreso fue mucho de abrir mi cabeza a la creatividad que podía tener en esto de buscar formas y armar cosas. Creía que la carrera era más solamente en dibujo y no tanto o sea, en lo que es armar algo con materiales. Es como que estuvo muy copado. Aparte el profesor, por más que le preguntaras 20 veces lo mismo, te respondía 20. Muy, muy atento y muy comprensivo con todos. Bien. Hola, buenas tardes. Por mi parte, yo creo que también estuvo muy bueno, divertido, fueron las clases muy dinámicas. Teníamos como formas de aprender jugando con los materiales o viendo lo que nos proponía el profesor. También esto que decían ahí, de que hubo charlas de distintas personas que venían a contarnos su experiencia, de contar en este momento que están trabajando, y bueno, los distintos rubros textiles o a qué se dedicaban, o la proyección que uno tiene cuando termina la carrera, está bueno como para ir pensándolo y bueno, yo tampoco sabía muy bien de qué trataba la carrera, pensé que era más todo técnico, que me iba a costar mucho más y bueno, aprendí a ver qué es que nos enseñaron, que el diseño abarca todo, el diseño industrial, que todos los objetos que tenemos a nuestro alcance están diseñados y me resultó súper interesante, así que acá estoy en este proyecto de la carrera. Bueno, el próximo que hable va a tener que mostrar el producto que hizo en el curso. Hola. ¿Lo tienen a mano? Sí, yo lo tengo a mano. A ver, Elena. Es esto. Mirá vos. Excelente. Describilo. Es un punto celular, es laminari fulométrico, que está así tipo medio inclinado. Es simple, pero bueno. Yo no sabía lo que era el diseño industrial. Yo iba para otro lado, tipo ya tenía en mente algo, pero ahora me di cuenta en el curso de ingreso que tal vez más adelante haga otra cosa más que me gustó, que no sabía. Entonces, bueno, me sirvió un montón, me abrió la mente a ver las cosas a mi alrededor, cómo podría mejorarla y todas esas cosas. Entonces, así es como que tengo con la mente abierta y todo lo que miro, digo, esto lo puedo poner o mejorar. Y eso. Bueno, excelente, excelente. Es la idea. De a poquito nos vamos a ir familiarizando con los profesor Diego López? ¿Y esto, señor, qué es? ¿Una pezuña? El curso de ingreso, una pedalera. Lo hice en el ingreso, ¿por qué te reí? Excelente, con no, qué yo no empezaste estaba. y te recibiste, Era en blanco mirá. y negro la carrera. Era en ¿Hace blanco y negro la cuánto? carrera. ¿Hace cuánto, Julito? Bueno, ¿qué otro compañero más? A ver. ¿Ya está? ¿Queda alguno? ¿Nadie más tiene ganas de contar nada? Hola, yo soy recursante, así que este año no hice el curso de ingreso, sino lo hice el año pasado, presencial. Qué envidia, ¿no? Hola, Pilar. Sí. Perdón que estoy sin la cámara, pero tuve que cambiar en la computadora y esta no tiene cámara. Bueno, no hay problema. Y yo la carrera la conozco desde el año 88, 89. Mi hermano me lleva 10 años a mí y el mejor amigo de mi hermano se había puesto a estudiar esta carrera y ahí la conocí. Así que soy de las pocas, creo, que las conoce hace muchos años la carrera. ¿En dónde? ¿En la UBA o dónde? En la UBA estudió, el chico igual ahora vive en Mendoza y se dedica a dar clases, si no me falla la memoria.
Pero yo me En la acuerdo cuando Universidad vino Nacional. con que iba a estudiar diseño industrial y era rarísimo. Él hizo la UBA, porque aparte yo soy de zona norte, si bien vivo lo más de Zamora, soy de San Isidro. Y él es de Villa Adelina, así que Bueno. el tren ese lo dejaba justo en Ciudad Universitaria, así que le venía bárbaro. Perfecto. Bueno, pensá que la carrera en la Universidad de Buenos Aires fue creada en el 84, 85 creo, con gente egresada de la Universidad Nacional de La Plata, en la que la carrera existe desde los 60, años 62 creo. Así que mirá los años que estamos produciendo en el país diseñadores industriales, y bueno, con los diversos momentos de la historia del país, cómo nos vamos adaptando, pero bueno, acá estamos todos tratando de acompañar desde el conocimiento y desde las posibilidades, las necesidades que vayan surgiendo y que el entorno nos demande. ¿Alguien más quiere contar algo, presentarse, que le conozcamos la voz, que veamos su producto del curso de ingreso? ¿Nadie? ¿Nadie? Cortamos y nos vemos seguimos la próxima semana. Bien, ¿quién está ahí? ¿Quién nos anima? No, Diego, no presiones más. Me parece Igual ya. cortamos el Zoom, queda una horita para que trabaje, para que arranquen. Y bueno, listo, sale. Nosotros seguimos, así que tranca. Bueno, chicos, listo. Bueno, lean el TP. Nosotros después vamos a dejar una guía. Traten de empezar a interpretar todo lo que se estuvo hablando y a ponerse a hacer, porque no es ni más ni menos que empezar a hacer en este trabajo práctico. No hay mucho para buscar o recopilar o analizar. Es hacer. ¿Está bien? El lunes, 14 horas, nos estamos viendo por este mismo... El Zoom siempre va a ser el mismo. Así charlamos, vamos a charlar, digo, la intención es que ustedes nos comenten cuáles fueron las dudas, qué les costó, que todos se empiecen a proponer, yo trabajé con tal material, yo con este, me pareció bien hacer esto, lo otro. Queremos que empiecen ustedes a compartir la búsqueda y después veremos si corregimos, si es necesario corregir puntualmente o no. ¿Estamos? Así que nos vemos ya con algo producido para el lunes. Saludos para todos y buen fin de. Muchas gracias, profe.